grabación. La sobremesa antes de comer. Vale, pues nada, pues estamos aquí ya al final de la Gulhamón. Muchas gracias, Bea, por venir. Ah, pues mira, es otro Axe, qué curioso. Muchas gracias, Bea, por venir a hablarnos de QA, que creo que es, bueno, creo, todos los que estamos aquí estamos seguros de que es algo bastante oscuro, como pones en la presentación, que no es sexy, de lo que no se habla, no se suele hablar. Así que, bueno, esperemos que nos ilumines mucho en este sentido. Y nada, todo. Jo, pues muchas gracias. Bueno, lo primero de todo, comprobar, recomprobar. ¿Se me escucha bien y veis todos la presentación? Vale, perfecto. Pues básicamente os voy a hablar hoy un poquito de introducción a lo que es la QA en videojuegos y básicamente comentaros el por qué realmente hablar de QA normalmente pues no es algo sexy o estoy probablemente segura de que pocos realmente conocéis la profesión tal cual es. Entonces, pues os voy a poner un poquito de luz en lo que es esto. Pero antes voy a presentarme un poquito. Esta soy yo, soy Bea. Como veis, pues me gusta mucho un poquito de todo. Me encantan los videojuegos desde que era pequeña. Adoro los videojuegos con toda mi alma. Estoy jugando a juegos dentro de lo que son las posibilidades, porque bueno, cuando tú tienes una edad y se te presenta el tema de los videojuegos, muchas familias como que dicen, bueno, si es una Game Boy será para niños. Entonces, esa era parte de mi familia hasta que entendieron finalmente de que yo no jugaba con muñequitas, que a mí me gustaban los videojuegos. ¿Cómo se dieron cuenta? Bueno, pues al final yo tenía las muñequitas que me regalaban ahí en una repisita y después yo me hacía mis propios recortables de, por ejemplo, Pokémon y me ponía a jugar con mis recortables de Pokémon. Todo triste. Y así hasta hoy, que como veis, tengo una fotico ahí de yo mimetizada con mi cantidad ingente de peluches de Pokémon, del cual pues soy súper fan. Y nada, actualmente pues mi profesión es QA Specialist. Estoy trabajando en la empresa Kim para el Candy Crush y llevo actualmente pues trabajando allí casi 5 años. Básicamente en mi trayectoria como QA pues he estado participando en varios de los juegos que tiene actualmente Kim publicados. Aparte de eso, tengo previamente otras experiencias en las cuales pues he participado también en la QA de otros juegos, como por ejemplo el Frozen Free Fall, o por ejemplo en los dos últimos capítulos de The Last Door, o en juegos como el de Barbie o el de Star Trek. Eh, pero bueno, esta es básicamente yo, pero yo lo que quiero hablaros un poco es de la QA en videojuegos. Porque básicamente, como os he comentado, pues es una parte muy olvidada de todo lo que es el sector de los videojuegos, del desarrollo en videojuegos, porque es algo que no se ve. Tú, por ejemplo, tienes los niveles y tú sabes que un game designer pues diseña los niveles porque tú estás jugando a los niveles, o ves a los personajitos moverse y criticar las animaciones o los gráficos. ¡Ay, qué bonitos son estos gráficos! ¡Ay, qué iluminación más bonita! Hoy en día ya se miran hasta, bueno, todas las cosas, incluso la música que sea envolvente y tal y cual, y la programación, pues que tú encuentras bugs y tú dices, pues la programación es tal o es cual. Pero realmente nunca hablas de la QA, no dices, vaya mierda de QA que tiene este juego. O normalmente esto no es así. ¿Y por qué? Porque es que la QA no se ve, no se toca, no se siente y básicamente es que no se conoce. No se conoce sobre todo dentro del desarrollo de videojuegos y para la gente que no está habituada a lo que es el desarrollo de videojuegos en general, la mayoría de las veces la QA es algo que básicamente pues completamente se desconoce. Y cuando se escucha de QA, pues es normal escuchar comentarios como, ah, sí, 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 es verdad, yo sí conozco a la gente de QA, estos son la gente que está todo el día jugando a los juegos, ¿no? Pues no, no es la gente que está jugando a los jueguitos todo el día. O también se escuchan comentarios del tipo, bueno, sí, esos son los que juegan a las betas de los juegos nuevos y
y les dan feedback le dicen, ay, pues qué guay, cómo estaba esto, y qué privilegiados son, se pasan todo el día jugando a los nuevos juegos y encima les pagan, que es lo peor de todo. Pues tampoco. Y otra cosa que también suelen decir, pues esta gente se pasa todo el día jugando, qué guay. Así cualquiera, ¿sabes? Pues tampoco nos pasamos todo el día jugando. De hecho, en mi caso, que os lo explicaré un poquito más adelante, yo realmente lo que menos hago es jugar. Por decir que me encantaría poder decir que puedo jugar a algo, pero no. Eso básicamente no es QA. Habéis sido engañados. Exactamente. Me gustaría haber puesto ese GIF aquí. Básicamente, un poquito para comentaros lo que es un QA a grandes rasgos, es un montón de cosas. Nadie realmente puede definirte QA de una misma forma, porque básicamente según el rol, según la empresa, un QA va a tener una misión y un rol diferente. No es lo mismo un QA tester que un quality assurance, que un quality assistant, que un QA engineer. Después os voy a ir desvelando un poquito más acerca de todos estos tipos y un poquito lo que hacen cada uno. Pero básicamente también nadie habla de QA porque es que ni nosotros mismos nos entendemos. En una empresa hacemos una cosa, en otra empresa hacemos otra, entonces no hay como tal una definición fija y súper estricta de lo que puede ser un QA o un QA espacio inserta aquí la especialidad. Pero básicamente algo que sí podemos decir es que básicamente los QAs son los que se encargan de mantener la calidad del juego o de una parte del juego en la que estén trabajando mediante la realización de diversas tareas. Aunque vais a ver que en mi presentación pues me encantan los GIFs, soy un amante de los GIFs, soy esa que se pasa haciendo scroll todo el rato en Instagram y se pierde con los memes, con los GIFs y con los vídeos. Pues vais a ver varios GIFs y varios chistes y varias cositas que suelen aparecer dentro del mundo de QA o dentro del desarrollo de videojuegos y que realmente al final pues nos llevamos el choque. Pero básicamente esta charla va a ser un poco enfocada en lo que es el tema del testing versus el coaching, en el cual pues voy a indagar un poquito más adelante. Básicamente hacer QA no es jugar a un juego y encontrar fallos. Tiene muchos tipos de metodologías detrás y puede en realidad ser bastante intenso en encontrar y reproducir ciertos fallos. A mí me gusta mucho este chiste, por ejemplo, en el cual dicen que un QA entra en un bar. No estoy de acuerdo con la definición de que dice un QA engineer, sino que un QA entra en un bar y ordena una cerveza. Después ordena 0 cervezas, ordena 999.000 cervezas. Después ordena un, un lizard, ay, madre mía, un lagarto, o menos una beer, o menos una cerveza. Ordena, pero después entra el cliente, el jugador en el bar y se va al baño. Y entonces el bar explota. Básicamente esto es lo que suele pasar con el desarrollo de los videojuegos. Lo que podemos decir un poco de actividades que pueden hacer los QA es básicamente ayudar al equipo a mantener una calidad del producto, que el producto salga al mercado lo más pulido posible, mediante un diseño de casos de uso y una serie de planes para testear. Después también enseña al equipo cómo poder testear de una forma efectiva o en otros casos, como explicaré después, pues también esa misma persona se encargaría de lo que es el testeo de esa forma efectiva. Después también ayudan también a veces en el diseño de las features, o sea, por ejemplo, cuando estás haciendo la creación, por ejemplo, de una tienda para una aplicación, pues a lo mejor dice, oye, pues mira, habéis considerado que en esta otra parte del juego pues tenemos las compras estas de que si por ejemplo pierdes un nivel, pues te dan la posibilidad de comprar. Ten esto en cuenta cuando diseñes el tema de las compras, porque muchas veces cuando estás trabajando con developers, ellos piensan en la forma más efectiva de hacer el código
o los diseñadores es la forma más efectiva de implementar algo, pero nadie piensa en el todo de todo lo demás. Entonces, pues se ayuda un poco en este tipo de diseño de prevención para la prevención posterior de bugs. Después también se comunica con todo el mundo, básicamente, para intentar mantener la calidad del juego lo mejor posible. Y con esto me refiero a que un QA debe ser capaz de entender o de comunicarse con, por ejemplo, programadores, artistas, productores, con músicos, con todo el mundo. Y básicamente pues se encarga también de hacer las submits a veces y de lanzar las releases, aunque esto no es siempre así. Esto también depende un poco de la responsabilidad, de lo grande que sea la empresa, de la responsabilidad que tenga el cual la empresa. Así que bueno, de lo que os, de lo que os comento aquí ahora mismo de qué hace un QA, pues la mitad se hará en algunas empresas, la otra mitad se hará en otra empresa a lo mejor es completamente distinto, se enfoca de una forma distinta a otra, pero yo os voy a hablar un poco de mi experiencia y de lo que yo considero que es mejor también. Y en realidad, ¿por qué no se conoce la QA? Primero porque se confunde el QA con un beta tester. ¿Cuánta gente de vosotros piensa que un QA es lo mismo que un beta tester? Que un QA es una persona que llaman de una empresa y dicen, oye, pruébame este juego y dime qué te parece. Estoy segura de que por lo menos la mitad de los que hay aquí ha pensado alguna vez que un QA se dedica a eso, a jugar a un juego que todavía no ha salido. eh, ¿Ves? Por ejemplo, Dani, pues pensaba eso hasta hace 15 minutillos. Pues básicamente esto no es así, no son beta testers y por ende el tema del QA no se habla porque en realidad nadie sabe lo que hace. ¿Por qué otra cosa no se conoce? Básicamente porque también os digo que si queréis ser ricos siendo QAs, no vais a ser ricos, es una de las profesiones peor pagadas dentro de la industria del videojuego. Esto es en temas generales y no lo digo yo, lo dicen las estadísticas. Mm, Hay empresas que sí que son, es verdad, de que tienen al QA mejor considerado y cada vez más pues está dentro de lo que es el estándar normal de lo que es el tema del desarrollo de videojuegos, porque al final están con el equipo, trabajan con los equipos y tal y cual, pero hasta hace muy poquito y en general, en términos generales, básicamente el QA es una de las personas que menos cobra dentro de los equipos y dentro de todos los perfiles del desarrollo de videojuegos. Tampoco es conocida profesionalmente, como le he comentado ya varias veces, es malamente conocida porque es básicamente lo consideran que es jugar y como básicamente es jugar, pues bueno, pues son testers, es un tester más, pero ¿se puede trabajar de tester? Ah, pues yo creo que no. A lo mejor si te apuntas a una plataforma, pues a lo mejor puedes testear betas o a lo mejor si te vas a la página de, no sé, de cualquier juego así famoso que vaya a salir, pues a lo mejor encuentro una beta de algo, ay, ya soy tester. No, esto no es así. Después también no se conoce mucho porque hasta hace poco ha sido un punto de salto a otro tipo de ramas. La gente normalmente que conocía el mundo del desarrollo de videojuegos y que quería entrar rápido dentro de la industria, pues utilizaba el tema de la QA para posteriormente y a corto o medio plazo saltar a otras ramas, como por ejemplo en la programación o el game design. Esas son las más frecuentes normalmente, en las cuales podemos encontrar hoy en día un QA que haya entrado en el sector de los videojuegos pues para hacer otra cosa. Pero esto ya no es así, por suerte o por, bueno, sí, para mí, por suerte, hoy en día la gente que ya está entrando dentro del sector de QA sí que está más afianzada con lo que es la QA y quiere quedarse en QA y quiere hacer mejoras dentro de los departamentos y dentro de las metodologías, que es al final para lo que nosotros estamos. ¿Por qué no se conoce también? Porque, bueno, no suele tener una carrera, una especialización en cursos o universidades como el resto de perfiles. Cuando tú estudias la carrera o grados o los cursos de desarrollo de videojuegos, tú normalmente ves la parte de game design,
de 3D, de 2D, de arte en general, de animación, de concept y de programación, pero en realidad no ves ni música, que es lo que ha estado explicando nuestro compañero antes, ni QA. Nadie tiene una especialización de QA y no suele haber especializaciones tampoco en música. Son unos sectores que están muy olvidados. Y sin embargo, hoy en día, por ejemplo, sí que están entrando otras ramas que antiguamente ya no se solían considerar tanto, como la producción. Eso, por ejemplo, sí que podemos encontrar especializaciones, varios cursos o incluso dentro de la carrera también se tocan el tema de la producción. Ups. Y básicamente las empresas pequeñas no suelen tampoco contratar este perfil, porque al fin y al cabo piensan que todo el mundo puede hacer este trabajo. Hay todavía empresas que dicen, bueno, no tenemos mucho presupuesto, preferimos contratar pues a otro game design antes que contratar a un QA. Error. A veces es un error. Entiendo que pueda haber ciertas necesidades de la industria y de los proyectos, pero normalmente teniendo a un buen QA dentro del equipo, normalmente suelen ser las cosas muchísimo más fáciles para todos, incluso si no tienes mucho presupuesto o si, por ejemplo, tienes que contratar al QA no desde el principio, sino a mitad de desarrollo. Aunque yo, desde luego, por lo que voy a explicar ahora después, considero importante tener a un QA casi tan importante o tan importante como tener a un game design en el equipo, desde el principio del desarrollo. Pero volvamos a este concepto, voy a reiterar un poquito más en este concepto que la gente suele decir, que es básicamente todo el mundo puede hacer este trabajo. Yo considero que no todo el mundo puede hacer este trabajo, pero todo el mundo debería poder hacer y debería hacer este trabajo. Y es aquí lo que quiero introduciros un poquito, que es algo más técnico, que es el concepto del Quality Assurance versus el Quality Assistance. Son dos tipos de metodologías de QA o son dos tipos de perfiles de QA que son un poco opuestos entre sí y que hoy en día, pues, básicamente hay una pequeña lucha entre qué es mejor, un Quality Assurance o un Quality Assistance. Lo cierto es que cuando normalmente vemos perfiles dentro del desarrollo o cuando vemos que en determinadas empresas preguntan o quieren contratar a un QA, normalmente vemos QA, Quality Assurance Tester o Quality Assurance. Pero la realidad es que la gente hasta hoy en día ha estado bastante equivocada. Sobre todo porque en este tipo de empresas normalmente dicen trabajamos con el método Agile y la metodología Agile no es compatible del todo con lo que sería una Quality Assurance pura y dura. Entonces, esto lo voy a desarrollar ahora un poquito más, pero lo que quiero que entendáis es básicamente el Quality Assurance es completamente opuesto al Quality Assistant. Hoy en día, sin embargo, perdura más en la industria un Quality Assurance, sin embargo, está creciendo un poco más el conocimiento sobre lo que es el Quality Assistance y por ende se ve un poquito más el uso de la asistencia en la calidad hoy en día en todo el tema de la industria del videojuego. Y aquí entramos en el tema de lo que es el Agile. El Agile básicamente es una forma de trabajo, una metodología de trabajo que se utiliza mucho ahora en el desarrollo de software y sobre todo dentro del mundo del videojuego y del desarrollo de videojuegos, en el cual pues básicamente los equipos intentan entregar mucho más valor a los clientes y mucho más rápido y con menos dolores de cabeza. Antiguamente se utilizaba la metodología Waterfall, en la cual básicamente pues todo el proyecto se organizaba con diferentes peldaños hasta abajo y la gente se dedicaba, por ejemplo, a trabajar de una forma lineal, en la cual tú tenías un desarrollo de un proyecto, pues empezabas el desarrollo, los developers terminaban, los diseñadores terminaban una cosa, los developers otra, los artistas otra, se implementaba todo y se mandaba a QA. Y ahora se volvía al principio.
se iteraba otra vez desde el principio. Agile lo que introduce es un proceso en forma de incrementos más pequeños o otras formas que tenéis o que se puede oír es a través de sprints, de milestone, de slices, de este tipo de pequeños periodos de tiempo en los cuales se plantea un goal o un punto en el que se quiere conseguir y después de ese periodo corto de tiempo se ve si se ha llegado a esta entrega o a este goal. Yo le llamo goal, ahora no sé hablar español. Meta, gracias. A veces me olvido de hablar español, así que perdón si no me sale alguna cosilla. Y básicamente, pues eso, intentamos llegar a esta meta, eh, se intentan evaluar todas las cosas y se reitera, se define el proceso, se desarrolla, se crea la release y se evalúa el resultado. Y esto lo que nos permite es poder entregar más rápido pequeñas cosillas más pequeñas, pero que al final aportan valor muchísimo más rápido. También dentro del concepto de Agile, ya que, y os pongo aquí una de las cosas que es el Agile Manifesto, que el Agile Manifesto pues tiene 4 principios y dentro de esos 4 principios además también tiene 12 puntos principales de flujo de trabajo. Lo podéis encontrar pues por internet, el Agile Manifesto es público y es muy interesante de que si queréis trabajar dentro de la industria del videojuego, seáis conscientes de este Agile Manifesto y de lo que dice. La mitad de la gente seguramente no sepa de lo que va, pero yo os aseguro que es muy importante y sobre todo da muchísimo pie a evaluar y a opinar sobre la forma y la metodología de trabajo que tiene la empresa en la que en el futuro trabajéis. Sobre todo si dicen que están trabajando en Agile. Entonces, como decía, pues una vez que se está implementando el proceso de Agile, se plantea, ok, pero no solo el equipo de desarrollo debería de trabajar en Agile, también la QA debería de hacerse en Agile, los procesos de diseño deberían de hacerse en Agile, la música debería de hacerse también aplicando Agile. Básicamente por esto nace el término del Quality Assistance, porque dentro del Agile Manifesto hay ciertos puntos que te dictan la forma de trabajo. Y entre ellos, por ejemplo, como explicaré después, uno de los puntos es el prevenir antes que curar, básicamente. Traducido es prevenir antes que curar o prevenir antes que reportar, en este caso, que sería básicamente lo que os he explicado antes, ayudar al equipo a prevenir ciertos bugs antes que reportar esos bugs posteriormente dentro del proceso. Entonces, ante esto, pues nace el término del Quality Assistant, que fue creado por una persona o por el equipo de los de Atlassian, que son los de Jira, y básicamente pues introducen este nuevo concepto dentro de lo que es el desarrollo del videojuego. ¿Y qué es lo que, según el Quality Assistant, debería ser? ¿O qué es lo que no puede hacer un Quality Assistant? Básicamente testearlo todo y absolutamente todo, que es una de las cosas que sí que solía hacer el Assurance, que es básicamente, he terminado esta branch, pues antes de mergearla la voy a pasar a QA. El developer, igual, otro developer. Termina la feature, se la voy a pasar al QA, que el QA encuentre los bugs, me lo devuelva, lo corrijo, me lo devuelva, lo corrijo. Y así estaban en un bucle infinito que duraba pues 3-4 sprints. Después, es también aquel que dicta cuándo mergear y no las cosas. Esto no es así tampoco. No se puede asegurar la calidad es el que aseguraba la calidad del producto también, el Quality Assurance, pero esto no debe de ser así. El Quality Assistant no tiene la responsabilidad de asegurar la calidad del producto, sino que esa responsabilidad recae en todo el equipo. ¿Y por qué recae en todo el equipo? Porque también se cree que, o se sabe, que cuantas más gente mire algo, básicamente más inputs van a tener.
Esto también es algo, hay un término que se usa también en diseño, tanto en diseño como en QA, que es el persona testing, que es básicamente diseñar un tipo de perfil o un perfil de persona o de jugador o de X y intentar diseñar o testear las cosas en función de cómo se comportaría esta persona. El persona testing dentro del Quality Assistant va un poco inducido porque cada uno va a dar un tipo de input según el perfil que tenga. Un artista seguramente no va a revisar el código o no va a testear o no se va a fijar en un bug que ocurre en el código por X o por Y, pero sí seguramente se va a fijar que en landscape el juego no funciona bien. O va a fijarse de que un asset sí, un asset básicamente a lo mejor está perdido y se ve en rosa púrpura y a lo mejor un developer pues no se da cuenta. Básicamente entonces en el Quality Assistance o un Quality Assistant lo que haría sería dar un soporte puro y duro a lo que es la producción del desarrollo del videojuego, entrenar a los equipos en la calidad y el desarrollo del producto, después facilitar sesiones de testeo para todo el equipo, ya no testea solo el QA, testearía el equipo entero. También mejorar las formas de testear y, por supuesto, pues ayudar al equipo en lo que es el tema de la calidad del producto, pues ayudándolos a prevenir y todo este tipo de cosas. También, ¿por qué es mejor? ¿Y por qué tiene más sentido? Lo primero de todo, y esto no está añadido aquí, es imaginarse un caso. Me he comprado una casa, ¿vale? Y la casa pues quiero hacerle reformas al baño. Contrato a un arquitecto para que me haga el baño, con sus obreros y todo. El obrero cuando te venga a hacer el baño, imagínate que te está poniendo el váter. Pues el obrero no va a venir, te va a poner el váter y se va. No, el obrero te va a quitar el váter que tienes ahora, poner el váter nuevo y va a comprobar que el váter funcione, va a tirar de la cadena. ¿Por qué entonces, si la gente en su día a día ya testea, prueba que las cosas funcionen, por qué no va a testear también el desarrollador o el artista las cosas que implementan, si al final el producto en sí es para todos? Entonces ahí también nace la justificación del Quality Assistance. Básicamente, el equipo de QA, si la calidad le perteneciera al QA, en el caso del Quality Assurance, el equipo de QA debería de establecer el presupuesto y las prioridades y normalmente no es así. Normalmente las prioridades y el presupuesto suelen venir sobre el equipo y esto es una metodología que suele pasar siempre. O sea, debería de ser el presupuesto y las prioridades del QA. Sin embargo, la realidad es que ya de por sí en todas partes el presupuesto y las prioridades es acordado por todo el equipo y sobre todo por quien paga. Posteriormente también la QA no aparecía o no aparece si sigues el método Assurance normalmente hasta los últimos pasos de la producción, mientras que en la Assistance básicamente aparece durante todo el desarrollo. Desde el inicio de la idea se tiene esta idea hasta el fin. Desde el momento en el que dices, quiero hacer este juego y voy a empezar a diseñarlo, el QA ya va a estar ahí, dando inputs, diciendo, pues mira, podemos hacer esto o podemos hacer lo otro, o a lo mejor podemos mejorar cuando el personaje se mueva, si no tenemos cuidado, pues puede terminar fuera del escenario al saltar en esta zona. O si diseñamos esto de esta forma, pues a lo mejor va a pasar esto. Va a ayudar a que un caso muy claro, por ejemplo, es el famoso para el desarrollo de los videojuegos móviles, es el famoso Android Back Button, que es básicamente cuando le das al botoncito este que tienen todos los móviles aquí para irse para atrás. Eso en el desarrollo de videojuegos móviles se olvida siempre. Normalmente, siempre. Veo manos levantadas. Si queréis, al final de la sesión podemos responder todas las preguntas o si queréis podéis ponerlas en el chat y así se quedan grabadas y no se os olvidan.
Después, más bugs reportados y necesitan arreglarse. Normalmente, si un QA solo se dedica a reportar bugs, al final, primero, sí que es verdad que va a reportar muchos más bugs esa persona, pero también van a necesitar arreglarse. Entonces, es mucho mejor que esos bugs se prevean antes de que pasen. Es lo que os estaba comentando antes y lo que también dice el Agile Manifesto. Normalmente la producción, dado esto, dado que se prevén los bugs, no hay un parón en el cual digan, oye, pues ya está este bug crítico, hay que devolvérselo a los developers lo arreglan, vuelve al QA, el QA comprueba que en verdad se ha solucionado y entonces ya se mergea. No, aquí sería, hay una prevención y en caso de que el bug aparezca, el developer lo va a solucionar, lo va a testear y lo va a mergear. O sea, es un proceso mucho más lineal y mucho más rápido que el cíclico que había antes, que provocaba al fin y al cabo un cuello de botella. Entonces, al final, los equipos suelen ser más eficientes y más productivos. Y por ende, pueden sacar features más rápido, más ágiles y al final ganan más dinero la empresa. Y al final, cuando estás trabajando, en una empresa, la empresa lo que quiere es ganar dinero. Y bueno, podemos pasar un poquito ahora al tema de los tipos de QA, que como os he comentado al principio, pues hay un montón de tipos de QA. Cada tipo de QA suele hacer una determinada función. Sí que es verdad de que hay veces que según la empresa también harán diferentes funciones. Yo os voy a hablar un poco de la experiencia de los tipos de QA así más generales que conozco y lo que he visto que hacen según mi experiencia en las empresas en las que he trabajado, en las que he tenido contacto con ellas. Entonces, lo primero os voy a hablar del QA tester. El QA tester normalmente es la posición más, es el entry level, es el junior, por así decirlo, es o no, o no. Hay empresas que tienen muchos QA testers, pero sí que os digo que yo lo consideraría un poco el entry level y básicamente lo podemos considerar como un quality assurance, en el cual pues se dedica sobre todo a hacer regresiones, que es cuando tienes que comprobar que los bugs no o sea, no se vuelven a reproducir o cuando un developer quiere mergear algo, pues básicamente que eso que quiere mergear pues funcione. Es un QA que sí que que sí que no tiene muchos conocimientos sobre metodologías, sino que la metodología que sigue está un poco implícita en las regresiones, que el regression testing es pues eso, el comprobar que un bug que se ha arreglado no suceda de nuevo. El QA analyst sería como una persona más, un pasillo más arriba, sería, esto no lo tienen tampoco todas las empresas, hay empresas que solo viven con QA testers y un QA lead, pero si es una empresa medianamente grande, pues tiene un QA analyst, el cual pues básicamente se estaría más embedded en el team, estaría haciendo otro tipo de testing más profundos, como por ejemplo haría más exploratory testing, que es con un desglose del juego, básicamente pues podría encontrar más cosas, miraría diferentes secciones, exploraría todo lo que es el juego, las interacciones entre ellas, las dependencias, crearía también test cases para posteriormente seguirlos o mandárselos al QA tester en algún caso de regresiones y tal y cual. Hay otras empresas que el entry level es el Junior QA Analyst, que no tienen QA testers. Después explicaré el por qué. Así que básicamente, si encontráis posiciones de Junior QA Analyst y os interesa entrar dentro del mundo de QA, no para saltar, sino porque os interesa realmente esto, pues también sería bueno poder entrar por la posición de Junior QA Analyst. Posteriormente, si tenéis experiencia en programación, a lo mejor os interesa ser un QA Engineer. El QA Engineer normalmente pues es otra posición totalmente diferente en QA, no es ni más alta ni más baja que ninguna otra, es simplemente otra diferente
y suele estar más enfocada a lo que es el tema del código, de crear testing o sea, automation test, automatizaciones para determinados casos de uso. Básicamente el QA Engineer pues suele tener eso, conocimientos de programación de varios tipos o no. También puede ser que la empresa en la que queráis entrar, pues como QAs, pues los QA Engineers estén manejando un Visual Scripting. Entonces no es necesario tampoco un conocimiento muy profundo o muy previo de programación, pero normalmente ya os digo que un QA Engineer va a saber sobre programación y va a tener conocimiento y experiencia previa en programación. Y normalmente, pues cuando se busca esto, se busca gente pues que tenga un portfolio con ciertas cosas desarrolladas o con ciertas cosas ya incluso automatizadas y cosas así. Posteriormente tenemos al QA Specialist, en el cual básicamente se encuentra sobre todo en empresas grandes y está enfocado en un área. Es el que un poco da soporte o testea un área en concreto. Por ejemplo, en programación, pues a lo mejor un QA Specialist sería un soporte del QA Engineer, o de arte, un QA Specialist especializado en arte o en diseño o, o en audio. También están los audios QA, pues sería un QA Specialist en audio. Y básicamente, pues eso. Dentro de esas empresas grandes, pues se dividen en ciertos departamentos de contenido, de arte, de programación, de diseño, de audio. Y el QA Specialist, pues sería aquel enfocado en uno de esos tipos de perfiles dentro del desarrollo de videojuegos. Y obviamente, pues también conocería un poquito más todo lo que es el tema del arte o de la programación. Tendría un pelín de conocimiento, puede tenerlo al menos, dentro de ese tipo de especializaciones o de ramas. También puede estar, por ejemplo, el QA Specialist especializado en leadership o en temas de liderazgo, en temas de management para hacer coaching o management de personas, aunque eso sería un entry level o un level, sí, un entry level para algunas de las otras dos posiciones que nos quedan, que son el QA Lead, el cual básicamente pues es el QA encargado de liderar un departamento de QA, o también puede ser que esté encargado de liderar no solo el departamento de QA, sino la metodología de QA que se utiliza en un determinado equipo de desarrollo de videojuegos. Por ejemplo, imaginarse un equipo que desarrolla una feature de compras para un juego. Dentro de ese equipo, de esa área o de ese equipo, habrá diferentes, a lo mejor, mini equipos o diferentes personas encargadas de la QA. En el caso de aplicar Quality Assistant, habría algún otro QA a lo mejor dentro de esos equipos, y el Quality sería el que llevase a ese QA, pero también sería aquella persona que además se encargaría de llevar todo lo que es la estrategia de calidad dentro de todo el área. No solo llevaría al QA, sino también llevaría pues al producer, al designer, al artista, y a todos les enseñaría y les haría un enfoque práctico de cómo deberían de aplicar la QA o la calidad para que se mantenga alta en el desarrollo de ese producto. Y finalmente, pues otro de los perfiles sería el QA Manager. Básicamente, esta persona es la que se encargaría del crecimiento y el desarrollo personal, pues, de todos los demás perfiles en general. Esta persona, este QA Manager, puede o no existir. Las empresas de desarrollo de videojuegos normalmente sí que hay alguna persona que hace de manager, pero si la empresa tiene cierta organización, puede o haber un QA manager, o el QA manager está implícito en en un director de QA, o en un líder de QA, o en un senior QA specialist, o en un senior QA analyst. Este perfil, pues eso, no tiene por qué existir únicamente como ente propio, pero sí que su rol per se
pues sería el de hacer crecer al resto de las personas dentro del departamento de QA para conseguir sus objetivos de crecimiento. Por ejemplo, entra un chico nuevo, este chico nuevo es junior, y el QA manager pues intentaría hablar con él, tener one-to-one, ver cuáles son sus problemas, plantearle soluciones, ver en qué está interesado, si por ejemplo quiere crecer un poquito más en programación para ser un QA specialist o un QA engineer, pues ver qué formas podría tener esta persona de crecer, ¿no? Y de aprender las cosas que necesita para desarrollarse, y un poco pues le continuaría y le haría el seguimiento de lo que es bueno, su desarrollo profesional dentro de la empresa. Básicamente también pues se encarga un poco de ver cuánta gente se necesita dentro del departamento, maneja las vacaciones, maneja un poquito todo el tema administrativo de lo que sería el departamento de QA. Aunque ya os digo, esto también puede ser hecho por el QA lead o por un director de QA o por un QA principal, que depende mucho de la empresa, de los roles que tenga la empresa y tal y cual. Así que, como ya os he dicho, esto es muy subjetivo. Esto es un poco la experiencia que yo tengo en este sentido. Y, pero bueno, si veis que otra empresa está usando otra organización, no es que yo me lo estoy inventando, es que realmente cada empresa es un mundo, y sobre todo dentro de la QA no es sexy de hablar mucho porque ni nosotros podemos llegar a establecer una metodología o una organización única para las empresas. Y esto es porque podemos ver a un QA en muchas situaciones diferentes. Pero bueno, yo lo he dividido un poco en empresas grandes y en empresas pequeñas. ¿Por qué? Porque en empresas pequeñas normalmente hay a lo mejor una persona de QA que se encarga de absolutamente todo, a veces tiene hasta tareas de producción. Em, pero básicamente esta persona pues se encargaría de hacer absolutamente todo. Yo lo que recomendaría en empresas pequeñas, incluso si, si necesitan hacer las cosas rápido, es intentar que este QA aplique el Quality Assistance de la mejor forma posible. Al principio seguramente sería ir un poco más lento, pero a la larga beneficiaría muchísimo el tener a esta persona y a este departamento entero haciendo una asistencia completa de calidad dentro del producto. Y después en empresas pequeñas pues también suelen hacer una externalización de la QA, sobre todo si usan metodologías de assurance, en las cuales pues contratan a empresas de otros lugares o empresas diferentes para hacer esa QA. Y normalmente pues sí que es verdad de que abundan empresas sobre todo en Rumanía y en India, según mi experiencia. Sí que creo que hay alguna empresa española también de QA, pero normalmente no son solo de QA, sino que también ofrecen servicios externos de contractors para otras ramas del desarrollo de videojuegos, de programación, de level design, de arte. Así que suelen tener un poquito de todo. Cuando tienen de QA en España, normalmente también tienen de las otras. Y después, pues tenemos las empresas grandes, que como ya lo he mencionado, pues básicamente tienen a los QA leads, tienen ATLs, que son Agile Test Leads, aunque no siempre. Después tienen los perfiles de Junior, Senior y Regular QA Analyst, o perfiles de Junior, Senior y QA Specialist. Los Quiz Regression Tester, que pueden ser pues QA Testers. También tienen también parte de Localization QA, que es básicamente la gente que se dedica a testear el tema de las localizaciones, de los lenguajes, de los textos que hay en el juego, pues que los textos se vean correctamente o que no estén fuera de los márgenes, que tengan un tamaño correcto y que también el significado pues sea el que debe de ser, que no es la primera vez, pues que a lo mejor en alguna lengua, por ejemplo el alemán, pues tiene unas palabras muy largas y normalmente se va fuera del recuadro o de donde debería estar, y suelen ser palabras súper grandes. O por ejemplo, em,
el tema de, por ejemplo, también en ruso, en el idioma ruso, esto lo digo porque son bugs reales que nos hemos encontrado algunas veces. Es complicado cuando tienes en inglés una traducción, cuando se traduce al ruso a veces se pierde la persona y entonces no se entiende muy bien del todo, o las palabras no son las que deberían de ser, y entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque hay palabras y palabras. Y en algunos lenguajes y en algunos dialectos una palabra puede significar una cosa y en otro sitio pues puede ser una palabrota perfectamente. Esto pasa en el español, que en Latinoamérica, por ejemplo, hay algunas palabras pues que aquí no significan algo. El término coger no significa lo mismo en España que en Latinoamérica. Entonces hay que tener cuidado con este tipo de cosas. El Automation Engineer, pues ya lo he explicado antes un poquillo, se encargaría pues eso de el tema de automatización de test cases y de procesos, crearía pues test cases que se hagan automático, que se pasen automáticamente y pues si algún test case falla, pues ya se vería por qué está fallando y entonces pues lo mismo encuentran bugs así, automatizando básicamente la QA. Y los testers, pues que normalmente son externos, que son, como ya he explicado antes, pues también las empresas grandes pues tienen muchas veces tester contratados de otras empresas externas para temas de regresión o para darle soporte extra y este tipo de cosas. Y finalmente, pues para terminar un poco, en resumen, por si os habéis dormido, por si os habéis estado fijando en los GIFs o por si habéis llegado tarde, básicamente decir que la QA, en resumen, es tan importante como cualquier otro perfil, aunque no se habla mucho de ella, por desgracia. Es necesaria siempre para el desarrollo de un juego. Hoy en día también empieza a conocerse un poquito más gracias a que el desarrollo de videojuegos también es una cosa muchísimo más hablada, mucho más famosa y todo eso, pues hoy en día pues ya se empieza a conocer un poco más la profesión de un QA, aunque ya está visto y comprobado que no del todo o no como debería. Después hay muchísimos tipos de QA y especializaciones y además para finalizar en Agile deberíamos ir caminando al Quality Assistant, que no es otra cosa sino dar y apoyar al equipo en los temas de calidad para que la responsabilidad de la calidad no recaiga solo en la persona o en el equipo de QA, sino que recaiga en todo el equipo de desarrollo. Todo el equipo de desarrollo va a ser el encargado de testear y de asegurarse de que el producto que vaya live va a ir lo suficientemente bien como para estar tranquilo. Y ya estaría. Así que espero que os haya gustado la presentación. Si tenéis alguna pregunta, ahora es el momento. Si tenéis algún complaint, alguna queja, alguna cosa de la que queréis hablar, algo que abrir, por lo que abrir debate, este es el momento. Las preguntas podéis tanto escribirlas por el chat y si alguien prefiere por comodidad, voy a habilitar para que también podáis hablar por el micro, o sea, que podáis activar el micro. Si alguien tiene mucha vergüenza y no quiere que luego, porque está, como sabéis, se está grabando, si alguien no quiere que luego se escuche su voz, pues que lo comente y luego le muteamos o algo. Adri dice que le gustaría saber cómo se Perdona, a relaciona, ver, vale, sí, perfecto. Justamente cómo se eso iba a relaciona el comentar QA que si Manager pudieras y los leer la recursos pregunta. humanos. Vale, pues te tomo la delantera. Básicamente el QA Manager sería el que le diría a los recruiters, en este caso, o a las personas de recursos humanos que se dedica al recruitment, por ejemplo, qué necesidades tienen dentro del equipo de QA, cuáles son las diferentes necesidades dentro de los equipos y un poco también pues se controlaría también según también el tamaño de la empresa. Pero entiendo de que el QA Manager y recursos humanos, si es una empresa, por ejemplo, grande, pues eso, el QA Manager estaría a cargo de comunicarse en todo momento para decirle las necesidades que tienen dentro del departamento de QA, preguntarle por presupuestos para, por ejemplo, eventos de QA o
el tema de vacaciones, para que si no tienen, por ejemplo, una plataforma para controlar los managers las vacaciones, pues sería también el encargado de comunicar a recursos humanos las vacaciones del equipo de QA. Dentro del hiring process o de cuando se esté buscando nuevas personas, pues también quién tiene que participar en las entrevistas, qué están buscando, para qué equipo es, qué necesitan buscar, qué experiencia previa se necesita. Sería el que un poco crearía o ayudaría a crear la role description que normalmente encontráis en todos los perfiles de cuando vais a aplicar a una posición. Hay veces que los de recursos humanos tienen una plantilla, pero hay otras veces que cuando son cosas más específicas o cuando no se suele contratar muy a menudo a este tipo de perfiles, pues o cuando, por ejemplo, se está cambiando la metodología de trabajo de la empresa, pues el QA Manager tendría que redactar paso por paso las role expectations, las expectaciones del rol que se está buscando y para el que se va a desempeñar la función, pues habría que redactar paso a paso qué es lo que se necesita. Y así, pues la persona de recursos humanos o el recruiter en este caso, pues buscaría estas necesidades y ya pues harían el perfil este. También el QA Manager va a estar presente siempre normalmente dentro de las entrevistas, así que va a ser un step normalmente para pasar o no dentro del proceso. Aunque a veces dice que no, y simplemente selecciona a personas más aptas o más propiamente del equipo. Pero siempre lo va a decidir y lo va a dictar el QA Manager, siempre hablando, pues obviamente, con el equipo para el que sea necesario. ¿Qué más preguntas? Vale. Ahora está medio caído, así que bueno, imagino que te agradecerá la respuesta y la verás luego en el resubido. Problemas de conexión. Vale, ¿alguien más tiene alguna pregunta así? Bueno, mientras van saliendo las preguntas, yo tengo dos preguntas. Una es si los GIFs esta de la chica que tienes por todas las transparencias son tuyos o algo, porque tienes para todas las situaciones. Y la No, no segunda son mías. pregunta, joder, pues qué completo es. Y la segunda pregunta es si consideras que lo que es las siglas QA, para QA es Quality Assistance o Quality Assurance. ¿Crees que van a derivar en algún momento a significar solamente Quality Assistance, no Assurance como hasta ahora? Esa es muy buena pregunta. Bueno, la primera voy a decir que, reitero, no son míos, los créditos son a otro artista y el personajillo este se llama Cirilia, pero me encanta el personajito, me siento súper identificado con las expresiones que tiene y me encanta usarlos en las presentaciones, así que créditos al artista. Y después el tema del QA, lo que QA en realidad significa, hasta hoy en día significa Quality Assurance normalmente, o se relaciona la gente que trabaja dentro del sector de los videojuegos piensa normalmente en QA como Quality Assurance, pero sin embargo, si todo el mundo consigue eh, llegar adelante con el tema del assistance y se impone un poquito más dentro de las empresas y se madura más el tema del agile, porque muchas veces también pasa que no se suele aplicar el agile correctamente en todas las empresas. Las empresas muchas veces, y esto es lo que pasa también dentro de lo que es la QA, que muchas veces no es assurance propiamente o puramente, sino que es un híbrido entre el assurance y el assistance. A mí me decían muchas veces, no, porque necesitamos llamarlo quality, cohesion o quality, algo relacionado con la cohesión, unir fuerzas. Pero no, yo pienso que realmente si queremos, y si una empresa se siente orgullosa de tener que aplicar el Agile, debería de aplicar el Agile puro y duro y de intentar, sí que es verdad, coger las cosas que necesita del método del Agile, pero
ir un poco más allá y también pensar dentro del uso del Agile en otros departamentos como el de QA. Entonces, si en un futuro veo que la QA puede significar Quality Assistance y no Quality Assurance, me gustaría pensar que sí. Me gustaría pensar que la gente de Atlassian ha hecho un buen trabajo y ha creado esta terminología para algo, porque al final es muy, muy útil dentro del Agile, si se hace bien, si se hace correctamente siempre. Y Perfecto, gracias. Sí, va a nada. leer justo ahora la pregunta que hacen por el chat de Axel. Bueno, entiendo que como programador junior, al aplicar algunas ofertas de Junior QA, ¿se te suelen dar oportunidades para tocar código? No, depende de la empresa, pero normalmente no. Volvemos a lo de antes. El tema de entrar como, si quieres ser junior programador y quieres aplicar a junior QA, es porque te quieres quedar dentro del mundo de QA, no es para ser programador. Entonces, antiguamente, sí, como he comentado, se usaba mucho la QA y esto era un problema muy gordo que teníamos de que en el mundo de QA la gente entraba para saltar a otras ramas como la de programación. Hoy en día no es así. Hoy en día, cuando te contratan de hecho de Junior QA, se aseguran normalmente de que vas a estar interesado en quedarte dentro del rol de QA y del mundo de QA y de crecer como QA. Porque no tiene sentido de que a ti una empresa te contrate y te eduque para hacer una cosa cuando tú a los 2, 3 meses vas a estar interesado o desde el momento en el que entras vas a estar interesado, interesada en hacer otra. Entonces, si es una empresa muy, muy pequeña y entras como QA o como Junior QA, pues a lo mejor sí te dicen, vale, pues te ayudamos a lo mejor a hacer el código o a tocar código y tal y cual. Entonces, hoy en día las posibilidades de salto, sobre todo a este tipo de perfiles, no son viables normalmente. Sí que puede ser que te contraten como Junior QA Engineer, entonces sí que tocarías código. Normalmente para las empresas el QA Engineer pues sí que pica código, pero pica código para normalmente temas de automatización de procesos y temas de automatización de test cases y cosas así. Y sí que he visto, por ejemplo, veces que un QA Engineer sí que se ha llegado a poder convertir en un developer, pero es algo que no se suele, o sea, que no debe de hacerse en plan con la intención de. Tú no puedes entrar en el departamento de QA porque no, seguramente no te van a coger para después decir, me voy a cambiar a developer. Para QA Engineer te piden una ingeniería, pero a ver, o conocimientos de código. No necesaria, sí, podemos decir ingeniería, pero no todo el mundo que es developer tiene una carrera de ingeniería. Con que sepas hacer algo de código, vale, en realidad. Después de Junior QA, si es un QA Specialist, si tienes el Junior QA Specialist, a lo mejor sí que puedes empezar a crecer poquito a poco. El Junior QA Specialist puedes especializarte en automatización, por tu cuenta vas estudiando programación, pero estás dentro de lo que es el automation, aunque estés a lo mejor haciendo visual scripting, y a lo mejor con el paso de los años, si te sigue interesando muchísimo, muchísimo el tema de programación, pues a lo mejor se da el caso de que puedas saltar y convertirte en un QA engineer o y finalmente en un developer. Pero ya te digo que son pasos como de una carrera muy tardía y que si realmente tú quieres ser programador, yo directamente te diría, hazte un buen portfolio, prepárate bien y aplica como junior programador, porque realmente las ofertas de junior programador hay bastantes, se necesitan programadores siempre, everywhere. De hecho, creo que hay posiciones de junior, de programador junior actualmente en King.
Si os interesa, podéis contactarme por LinkedIn o por Twitter y os puedo contar un poco más a quien le interese. Pero sí, también tenemos actualmente posiciones de QA Junior, de QA, de Junior QA Specialist en Barcelona. Y, pero también hay de developer siempre abierta. Y bueno, yo te diría en tu caso concreto, Axel, que dice que me has dicho que justo ibas a aplicar a Junior QA. Si no estás interesado en quedarte en QA, yo te aconsejo de que esperes un poquito más, te prepares mejor como junior programador y intentes echar para programador directamente, porque ahora mismo ya saltar de QA a programador no es una opción hoy en día. Vale, perfecto. Yo tengo una pregunta de Adrián que no se puede conectar porque resulta que como en principio esto acaba a las 7, más o menos, pues como ya son más 7 no se puede conectar. Entonces quería preguntar si creéis que vayan a surgir pronto formaciones regladas de QA, rollo másteres, cursos o similares. Estaría guay, estaría muy guay que surgiesen, porque yo creo que es necesario y sobre todo ayudaría mucho a que la QA fuese algo sexy de lo que hablar. Pero porque hoy en día al no haber especializaciones o formaciones o incluso buenos cursos, o sea, ya no digo que se estudie algo en la universidad, sino a lo mejor cursos o que dentro del desarrollo de videojuegos haya un apartado, algunas asignaturas relativas a la QA en videojuegos. mm, yo no veo, o sea, no veo posibilidad de que esto deje de ser algo poco sexy. En cuanto a si pueden existir formaciones regladas, ojalá en un futuro las haya, porque creo que es algo bastante necesario. Yo no lo pondría como una carrera o un grado de 4 años, a lo mejor, sino que a lo mejor lo pondría para estudiar a lo mejor una carrera, o sea, un curso de un año o algo así. Yo creo que en ese tiempo una persona puede prepararse suficientemente bien. Ya si te quieres especializar en automation y esas cosas, pues a lo mejor sí que necesitas un par de años y tal y cual, pero sí que estaría muy bien que ver en las universidades o en los cursos oficiales o en buenas cosas y buen contenido sobre QA. Y en las entrevistas de QA sí que suele haber Perfectamente. prueba técnica, porque le ha preguntado a Axel, ¿suele haber prueba técnica en las entrevistas de QA? Depende, pero sí, suele haber entrevista técnica. Y si no hay, bueno, prueba técnica. Y si no hay prueba técnica, mínimo una entrevista técnica sí que tienes. A no ser que sea para una posición de muy junior, pero vamos, aún así yo te digo que una posición de muy junior a lo mejor no tiene prueba técnica, pero sí que seguro tiene una entrevista técnica, para al menos evaluar que sabes como QA y que puedes hacer el trabajo también. Y también pues eso, para evitar, como he dicho antes, pues que haya gente entrando simplemente para meter la patita dentro del tema del mundo del videojuego porque mal piensa que entrar desde QA es lo más fácil, cuando la realidad es que no. ¿Qué podría ser una prueba técnica de QA? Pues mira, bueno, ya hace bastante tiempo hice una, por ejemplo, en la cual pues tenía, por ejemplo, que en mi caso me preguntaban pues por cosas de hardware, de firmware, de dispositivos móviles, porque en mi caso pues yo me especializo más en móvil últimamente. Entonces la prueba técnica que yo hice pues me hablaba de eso, de usabilidad y de cómo hacer ciertas cosas en móvil, de cómo reaccionaría o qué es lo que haría en determinadas situaciones como QA cuando pasa X cosas dentro del equipo, o qué situaciones dentro del testing del equipo, qué tipos de bugs o cómo... Otra pregunta puede ser esa, ¿qué tipos de bugs podemos encontrar? ¿Cuáles son las prioridades
los bugs por ejemplo, un ejemplo de cada uno. A lo mejor también dentro de, de las pruebas técnicas de QA te pueden mandar una aplicación o un juego que ellos estén desarrollando y te digan, encuéntrame los 10 bugs o a ver cuántos bugs puedes encontrar en X tiempo o en la aplicación. Y hazme y repórtamelos. Y entonces pues tú les tienes que reportar los bugs que vayas encontrando en el juego, que están ahí puestos intencionadamente. O sea, es una build especial con unos bugs específicos para, sí, hacer un informe también, un reporte. Pero también hay veces que son simplemente preguntas sueltas. O sea, no tiene por qué ser un informe completo, pueden ser preguntas sueltas, en plan, ¿qué tipo de bugs has podido encontrar de tal cosa? O, por ejemplo, hay otra pregunta que vi hace poco de una empresa bastante grande de Cuba, porque hay una amiga estuvo aplicando y en una empresa bastante grande de videojuegos le pedían que le daban un ejemplo de un test case y le pedían que crease test cases de ciertas temáticas que le decían. Entonces, por ejemplo, pues tenemos esta sección nueva que queremos implementar. Crea 10 test cases que puedes encontrar relativos a la conexión o relativos a la compra o relativos a no sé qué. Y pues esa persona pues tenía que hacer este tipo de test cases y posteriormente pues enviarlo. Y esa era una pregunta. Otra pregunta, pues esa era la de los bugs, otra era técnica y demás. Y sí, listo. Esto sería todo. Vale, Y perfecto. Muchas gracias. Última pregunta, si eso, por si la sesión nos echa, ya que nos hemos pasado unos 15 minutos más o menos de la hora, pero bueno, es que empezamos un poco más tarde también. ujú. Entonces, un poquito, si surge alguna pregunta. No parece, ¿vale? Pues nada, pues no pasa nada. Pues nada, pues vea, muchas gracias por venir a contarnos sobre esto. Ha estado Nada, bastante bien, se han vosotros. aprendido muchas cosas. Axel ya se ha quedado tranquilo, ya conoce todo. Pues eso, pues muchas gracias por venir a contarnos. Ha estado bastante interesante y al menos para algunos ha servido para quitarnos ¿cómo decirlo? La preconcebida de que QA era jugar a juegos. Hay que Me nada. alegra mucho. Sí. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias a vosotros y hasta luego. Y gracias a todos por este tiempecico y por las preguntas que me han gustado mucho, la verdad.